Antes de empezar a trabajar de lleno con Excel, habrá que conocer algunos aspectos básicos de mi aplicación. Es por ello que decimos que un libro hace referencia al archivo de Excel como tal. Las hojas son las que se encuentran señaladas en esta parte de aquí. Adicional a ello, tenemos las celdas que podremos diferenciar, puesto que son únicamente un cuadrito de mi hoja. Ese cuadrito es una celda. Este cuadro que señalé es otra celda y así todas estas señalaciones hacen referencia a celdas. Sin embargo, cuando hablamos de filas hacemos referencia a los números, es decir, que todo este valor hasta el final de Excel hace referencia a la fila 4 y las columnas se identifican por letras. Estoy hablando de la columna D, la columna E, la columna F y así sucesivamente. Cuando hablamos de rangos hacemos referencia a un conjunto de celdas, es decir, que cuando yo selecciono desde esta parte, por ejemplo, a esta parte de aquí, estoy hablando de un rango. Y es que los rangos se identifican básicamente entre la celda inicial y la celda final, es decir, entre esta celda y esta celda de acá. Para ello deberemos entender primero que todo el nombre de las celdas. Una celda se identifica básicamente entre una letra y un número. En este caso, como vemos en esta parte de aquí, tenemos identificada la celda A2, es decir, que se encuentra en la columna A y la fila 2. Si nos paramos aquí, hablamos de la celda C3, es decir, la columna C y la fila 3, es decir, la intersección entre esas dos posibilidades. La intersección entre fila y columna hace referencia al nombre de mi celda. Por tanto, la intersección entre la celda C3 y la celda E8 será en este caso un rango y ese rango tendrá como celdas principales las celdas que acabamos de nombrar. Coloquemos la vista un momento en esta parte de aquí. Cuando me encuentre seleccionando las celdas, lo voy a hacer y como vemos, él nos va arrojando el rango. Si quisiéramos, por ejemplo, escribir o seleccionar un rango utilizando esta opción, bastaría, por ejemplo, con decir C3, dos puntos, y en este caso quiero ir hasta la fila 12. Por ejemplo, E12. Oprimo Enter y como vemos se nos selecciona todo el rango.